Pero acá no está Joaquín. Pero ahí viene. Está muteado. Ahora está muteado. No. No. Aló, aló. Ay, ay, ay. Mm. No, 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 no. Mira, está en el límite Ah, del volumen, ¿no? Control de volumen, alguna de esas cuestiones está mal, oye. ¿Le tienes conectado algo acá? O sea, conecté el pendrive, pero ya lo saqué, está fuera. Si eso puede haber activado algo, puede ser. No, no debería. Sí. No, pero ya lo saqué si ya lo ocupé y fuera. Ya no, pero es que eso no debería haber cambiado No nada. vería, no, pues, no tiene relación, me da la impresión. Ya. Volumen. Altavoz. El único El que... dispositivo en el que está con problemas. No, pues el de salida. Pero ¿y si yo no Por... lo escucho ahí? Pero el que tú tienes problemas es con el micrófono de él, no con el tuyo. sí, sí, sí. Ahí el micrófono. Ahí puede ser, ¿no? Había uno solo operativo. ¿No? Ay, ay, ay. Original sound. Ay, Tampoco escuché cuando habló la chica que está hablando. Y ese audio lo escucho siempre. Esa es otra señal. no, tienes problemas tú Con con el el sistema. Oye, computador. Jarita, ¿no será que este? Ahí está. Estoy seguro que con ese la chunté. Ya, habla ahora, Joaquín. Estoy seguro que la chunté. Aló, No. aló, 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 aló. Oh, no. No, nada. Era incorrecto. Ese era No, pues si el de ahora lo salida mío. muteaste. Antes Ahora lo estaba muteé. desmuteado. No, papá, si tenés problemas. Pero ponte audífonos, po. ¿Tienes ¿Con cuál? audífonos? ¿Cuál? ¿Tienes audífonos? No. Mi hermano debería Ya, tener. pásame uno. Tráeme. ¿Quieres compartir algo, sí o no? Dime para arriba abajo para poder darte permiso de compartir. Sí, Ah, no, pero ahí estáis sí. listo. Estáis listo. No sé qué hiciste, pero está listo. Se resolvió mágicamente. No, ¿Me escucha? no necesito el audífono. Escucho. Fuerte y claro. No necesito el audífono. Ya. Ahora sí, Joaquín. Chuta madre, que Ya, cortó ya. Ya, vamos, te escucho. ya, a ver. Dentro de la última reunión que tuvimos, creo que le comenté todo el cambio al final que hice como en la parte de diagnóstico de un Ichikawa muy general. Al final, la cómo se fue encauzando en un tema principal que es la espera de lámina. Estoy finalizando las correcciones de capítulo 3 porque al final como que cambié prácticamente varias cosas y cosas de que se entendiera cómo se llega a una causa raíz, como me ha explicado usted, Ujú. y cómo se presenta después en el capítulo 4 las propuestas. Entonces ahora lo que me falta y que voy a trabajar entre hoy día y mañana es la redacción de propuestas para el capítulo 4, cosa de que eso quede bien explícito. Y dentro de la semana trabajé ya en el procedimiento que le había dicho de cambio de lámina para las tres líneas. En una de esas líneas fui a conversar con una operadora que igual ya lleva varios años, porque me dijeron que ella ya había avanzado un poco en eso. Fui a conversar con ella, me dijo que justo de la línea que a mí me complicaba más, ese procedimiento está casi listo, ya está revisado de hecho por un jefe de turno. Entonces me dijo, básate en ese, lo tienes de referencia y puedes complementar los otros dos, porque ella dijo que había armado uno muy a la rápida de una línea y que a ese le faltaban cosas y de la otra línea directamente no lo había hecho. Entonces yo tomé el de referencia que ella me mandó y los otros dos ya los terminé. Entonces ahí podría decir que tengo los tres procedimientos listos, que ahora probablemente lo que tengo que hacer allá en la empresa es conversar para que le hagan una revisión y ver si es que realmente ya están de acuerdo para que sea como aprobado. Claro, Eso es lo por que el te cambio de falta es lámina. la formalización del procedimiento. Sí, sí, porque me parece que ya está terminado con todo el detalle que le puse. Sí, pero fíjate que, ¿Qué más? Eso por un fíjate una lado. cosa, pero fíjate una cosa, nosotros
con generar el procedimiento, nosotros ya estamos cumpliendo. Porque imagínate que tenga que pasar por no sé cuántas firmas. Para la U nosotros le Sí, contemos eso, estamos listos. Pues. Sí, pues. No, pues no vamos a estar esperando eso. sí, No es que ese es un trámite que escapa de nuestras manos, o sea, es externo y por lo tanto, entonces está fuera del alcance, entonces llegamos hasta ahí. Pues. Sí, acuérdate, propuestas de mejoramiento. Nosotros, por lo tanto, con ese sí, lo cerramos al tiro. Ojalá tú podrías plantearle que internamente ahí que ojalá agilicen el método. Si no se da ahora, no importa. Pero a lo mejor en un mes más, que sé yo, suponte tú que esté listo. Entonces, cuando hagamos la defensa, entonces ahí tú le dices que ese procedimiento está, ¿cómo se llama? Aprobado y difundido al interior de la organización. Y tiene un correo, le agregas alguna evidencia ahí, perfecto. Y fíjate que ahí sería una medida implementada. Pero nosotros nos hemos comprometido a implementar sí. medidas. Así que por eso, hasta ahí, listo, y hasta ahí cerramos, pues, y ahí se cierra el capítulo 4. A lo mejor cuando tú Ya, me decías esto de que tenía que ser una cosa, como una cosa, no, yo te entendí que era una cosa así superficial, a lo mejor se refiere a eso, que no está implementado. Eso sí, pues claro, sí, sin duda, pues, es sí. que sea yo, por ejemplo, a lo que yo me refería y le trataba de No, preguntar es pero lo como, que te ya, por decían ejemplo, los otros profes, lo que decían los otros profes, a lo mejor se referían a eso. Pero que está escrita, pues, sí, Joaquín. Porque la medida está, Joaquín, ¿la hiciste? Sí, aquí está escrita, listo, hasta ahí llegamos. Y no sí, le a eso estamos me refiero yo, preguntando, oye, ¿el procedimiento está operativo? No, pues si eso no nos comprometía a nosotros. Porque sí, pues nosotros imagínate el que lo compromiso formalicen final es en proponer, diciembre. No podemos esperar hasta diciembre para poder hacer tu defensa, po. No, pues sí, nosotros pues, llegamos hasta ahí nomás. sí, Por pues, eso es propuesta mejor. A eso me refiero, po. Está escrito, está ya, listo, lo terminamos. Check, listo, y vamos al otro, que pues, esté, Joaquín. que Pasamos al esté siguiente. plasmada en este caso en el informe la idea, Claro, pero está, la evidencia está ahí porque está hecho. ya. Claro. Si nos referíamos a Ah, eso, estamos todos alineados. Y yo suponía que estábamos hablando de cosas distintas porque los otros profes seguramente tienen la misma pauta. Lo que sí yo tengo que decirle a los alumnos que, oye, tengan cuidado porque, oye, con esta pauta se va a evaluar, pues entonces, cuidado ahí, pues. sí, Claro, eso, ¿no? Y ahí, oye, en esa lista y entonces pasamos a la siguiente y así sucesivamente. O sea, ahí ya tenemos una medida lista. sí, eso está casi lista, ya tengo que, ya está terminado el procedimiento. O sea, hay que terminarla nomás, pues la termina y ahí está, ahí llegamos nosotros. Ya el resto de cosas, dentro de la otra propuesta, claro, con el tema de los 5 por qué, también había, dentro de estos procedimientos, al final no va a ser algo aparte, era tener como un checklist o actividades de revisión previa en este caso, de que las láminas en este caso estuvieran disponibles. O sea, yo no puedo iniciar un cambio de lámina si la lámina no la tengo disponible. Pero eso está incorporado al final dentro de este procedimiento. Se da por realizada la propuesta. Está hecho. Sí. Listo. Entonces, y A así ver, con el checklist tenemos dos y así sucesivamente. Eso. sí, Esa es la actividad. adicionalmente, esto que le estoy compartiendo, que según yo es una de las cosas más importantes que se podría plantear, que ya llevo, bueno, llevo 4, que al final son pocas, porque justo los días que, ahora los últimos días de la semana me ha tocado que han cambiado muy poco de bobinas. Entonces, para hacer una comparación de cálculo, como que no me ha salido muy bien, pero ya con estos 4 puedo demostrar que hay diferencia. Lo que yo la otra vez le comentaba era que la niña que hace la programación en este caso tiene una planilla que es mediante esto. O sea, ella aquí lo que hace es ingresa su código SAP del material, ingresa los kilos de la bobina manualmente, esto también es manual, pero ya con ingresar el código SAP se da esta columna de la Ahí descripción, opera una base de datos seguramente y te agrega el resto de la información de esa partida. sí, Debe ser así, desde pues. aquí, Así debe desde el ser, pues. maestro material. Lo saca de un lado, lo Despliega, exporta. Claro. despliega descripción, despliega formato, gramaje, y aquí en Perfecto. metro lineal ocupan una conversión ellos que es netamente de planilla, y acá llegan a la cantidad de láminas. Esto era Perfecto. una fórmula. Esto es la fórmula que ocupan la programación, que es directamente considerando kilos. Al final llegan a metros lineales, pero es una conversión al final, no es como directamente los metros lineales que vienen en la etiqueta. Entonces no es como algo muy exacto.
al final después fui a preguntar impregnación, que son los mismos operadores que calculan las láminas, cuántas láminas van a sacar por bobina, y me explicaban que ellos ocupan este cálculo simplemente. Los metros lineales de la bobina, que en este caso vienen por etiqueta, y lo dividen en el largo de la lámina que van a producir, que aquí están los tres formatos que trabajan. Eso es siempre cuando son bobinas nuevas. Entonces yo aquí en esta tabla, que al final es lo que tengo que hacer para poder justificar la propuesta, es ver cómo varía el cálculo si lo hacemos con los kilos y cómo es con los metros lineales y cuánto es lo que varían. Entonces aquí, por ejemplo, para una bobina me pasaba que se quedaban bajo la cantidad de láminas, eran 60 láminas menos. Y si se quedan bajo las láminas, ahí la gente, en este caso de programación, igual como que no se había fijado en eso, me dijo, yo no pensé que era tanto, porque dijo, una cosa es que nos pasemos las láminas y que sean unas 5 o 10 láminas, ahí no pasa nada. Pero si nos quedamos bajo en 60, 100 láminas, cambia mucho porque hay que ingresar completamente una bobina nueva. Y, por ejemplo, aquí ya, en la primera se quedan bajos, pero en las otras dos se pasan. Entonces eso varía mucho en el cálculo que hacen ellos. Es que lo que podría pasar, Joaquín, es que incluso se nete en eso, po. Y al final te dé cero, pero tendrías que mirar. Suponte tú que no te pases 20% y en otro la suma en otro te compensan igual. Pero en una te pasaste 20%, po. Es harto. Sí, Entonces, ahí hay un buen aporte y un hallazgo tuyo. ¿Eh? Porque sí. fíjate que eso no lo están monitoreando y entonces tú lo visualizas, lo anotamos y se lo proponemos. Ahí hay otra propuesta de mejora. Sí, esta de hecho, claro, quiero seguir, en verdad está casi lista porque al final ellos mismos me dijeron, no, si eso lo teníamos pendiente, así como que años atrás o hace un par de meses alguien como que lo comentó, pero quedó el tema ahí. Entonces decía, no había nadie como que lo hubiese vuelto a tomar ese tema, que hubiese mostrado cuánto era la diferencia. Entonces aquí la propuesta es básicamente eh, en cuanto a bodega. Yo fui a hablar con bodega y al final lo que me explicaban era que cuando ellos hacen la recepción, en este caso de las bobinas, les llega como la ficha, todo, y les llegan la información de kilos, metros lineales, gramaje. Eso depende mucho de la etiqueta que mande el proveedor. Pero bastaría con que en SAP se agregue una columna adicional de información, porque la programadora, en este caso, la información que ella saca para poder hacer su programa es en base a la información de SAP. Entonces basta con que el encargado de bodega tome las fichas, ingresa una columna adicional a SAP y esa información después la programadora lo tiene de base para hacer su cálculo. Y se comunican en base a la misma unidad de medida, tanto la programación de la producción, junto con los operadores de impregnación que son los que ocupan la bobina. Es solo eso. Perfecto, Y perfecto. está, bueno, está casi lista también, me falta llevarla al informe bien explicado, así como le estoy comentando, y sería. Sí, lo que te iba a pedir, oye, que quede clarita la detección, porque eso incluso debería haber aparecido en el diagnóstico, ¿ya? Y un clarito el tratamiento, pues eso que quede claro para el que te lo sigue, ¿ya? Lo que se Sí, hizo, el aporte que hay. Si generamos un nuevo indicador como ese que tienes allá de dispersión, entonces que quede clarito. Entonces el que lee está claro que hay un hallazgo y hay un desarrollo de algo que no estaba, pues. Y por lo tanto es sí. propuesta de mejora. ¿Mm? Y eso permite la gestión. Mm. Claro, por ejemplo, imagínate después que alguien, por ejemplo, le eche una miradita a las desviaciones, entonces eso te da un análisis para cómo va cambiando seguramente el uso de materiales, po. Imagínate que en uno te pase, oye, puedes tener hasta problemas con el cliente. ¿Puede ser? Sí, Oye, si el cliente está necesitando una lámina de tal dimensión y nos pasamos en exceso, que podría ser, y como nadie se dio cuenta, ido entre medio, estamos mal, po. Y para cualquiera de los dos lados. ¿Mm? sí. No, pero aquí, más que pasarse con las dimensiones de la lámina, es cuántas láminas produje. O sea, por ejemplo, si un cliente me está pidiendo solo 100, o sea, por ejemplo, ya, mi cliente tiene un lote de 1000, me está pidiendo 1000 tableros con 1000 láminas, y yo no sé, claro, como es inferior y superior, debería producir 2000. Pero no sé, yo me pasé mucho. Esos saltos de repente, ¿qué es lo que hacen? Que quedan en bodega, de repente se sobreproduce y quedan en bodega esperando para una nueva venta. Pero en ocasiones, si no hay nueva venta, si es un diseño que no sale con tanta rotación, quedan ahí. Y por criterio, por algo que tienen plasmado en el AUCO, si pasa cierto tiempo, no me acuerdo cuánto eran un par de meses. Si pasa cierto tiempo, esto que está en bodega es prácticamente desecho.
Entonces también es algo que también podría plasmar. Lo que pasa es que todas esas distorsiones, oye, finalmente van a ir al resultado. Y entonces en Sí, alguna parte hay algo oculto que no nos dimos ni cuenta, pero que perjudica el resultado del negocio. ya, Y esa es la asociación que hay que hacer. Hoy día no necesitamos hacerlo, ¿ah? Porque el impacto eso lo vemos después, en el capítulo que sigue. Pero que quede claro para que entonces después, cuando haya que hacer el impacto, entonces sí, sepamos clarito qué distorsiones podrían generar alguna diferencia en el resultado, en los flujos, ya, resultado económico del negocio. Puede ser, puede sí, impactar. Y más, oye, si no lo tenemos claro, ¿cómo vamos a saber si impacta o no impacta? Y no nos dimos ni cuenta. Y ahí hay un efecto que estaba oculto, que probablemente alguien sí lo había, mira, sí lo había percibido, se habían dado cuenta. Pero mientras no se mira, queda en el aire. Eso hay que medirlo, hay que llevarlo con un indicador y alguien tiene que tomar acción con las distorsiones. Y alguien tiene que revisar eso y de repente cuando las distorsiones son demasiado, hacer las correcciones. ya. Eh, a ver, adicionalmente, dentro de las propuestas que habían, había una que era bastante buena, era bastante fuerte por lo que conversáis en el área, pero involucra a varios sectores en este caso, que es lo que habíamos hablado de generar un archivo, actualizar el archivo en este caso del programa, que es como el archivo Excel en este caso que utiliza la programadora para hacer su programa tanto de tableros, de melamina, de impregnación con las láminas. Eso, la idea que tenían era actualizarlo a las capacidades actuales de la planta, utilizando los potenciales, que cuando se hablan de potencial en este caso son como las velocidades a la cual tenemos que pasar cada tipo de producto. La complejidad de eso es que son demasiados por línea. Por ejemplo, en melamina eran como 2000. Entonces era algo igual muy, muy extenso. Y yo ahora, después de que hablé allá con el ingeniero de procesos, le comenté, le dije, vale harto. Me dijo, sí, pero háblalo con la encargada de programación, háblalo con producción, porque ellas son las áreas que están más involucradas. Y fui a hablar con ellos y me dijeron que era inviable, como que no lo tratara, que me quedara con la otra y si quería agregar algo más parcial, pero que eso me dijeron, te queda un mes, en un mes no lo vaya a lograr Nica, porque es muy exigente, dijo, de algo que, claro, necesitan y puede ser muy, puede contribuir harto a la empresa, pero para el plazo que queda y conectar, es conectar toda la planta prácticamente. Oye, Entonces después hablé allá y me dijeron que no lo tratara eso. pero Joaquín, como nosotros estamos en el tema de este en el fondo es un documento académico, lo que nosotros podemos hacer, lo mencionamos, y recuerda tú, Sí, que si lo llamo la matriz de impacto-esfuerzo va a estar seguramente en el lado derecho arriba. Alto impacto, pero alto esfuerzo. Y entonces eso va en la línea de recomendación, porque lo que puede pasar es que es un esfuerzo perdido porque tú lo detectaste, pero como no quedó escrito, entonces nos asocia el trabajo tuyo. Lo que yo digo, lo dejamos igual y lo dejamos como una propuesta de mejora y por supuesto con un que necesita un tiempo mayor de desarrollo, mayor análisis, mayor recurso para poder implementarlo. ah, ya, Y entonces, pero no dejemos de mencionarlo porque, oye, ¿cuántas fueron tus medidas? Aquí son 8. Si no lo mencionamos, no fue propuesta nomás, pues no lo hicimos. sí, pueden ser varias propuestas, pero las que yo desarrollé pueden ser menos. Claro, sí, pues si no estamos obligados a desarrollarlos todas. Y esa, seguramente si lo llamo a la matriz de impacto esfuerzo va a estar allá arriba. Pues. Y después podemos decir nosotros, ¿sabes qué? Nosotros implementamos las medidas de ganancia rápida. Es decir, la del cuadrante uno. Las que son de alto Sí, impacto y de bajo esfuerzo. Listo. Y la otra, recomendación. Recomendamos revisar y desarrollar más en detalle las propuestas número ta. Eso. Listo. Y eso es lo que espera. Incluso más, este ya, trabajo no es que terminó aquí y se acabó. No, pues oye, puede venir otro trabajo después, toma esto y lo mejora. sí, Mejora continua. ¿Captáis? Pero como es un ya, hallazgo, yo digo, tenemos que mencionarlo, porque entonces está atribuido a este trabajo. Si no, pierdes el esfuerzo, porque no está dicho. ya. ¿Me Y captaste? aquí la... Sí. Y lo otro que también le había comentado la otra vez
perdón, era el tema de gestión visual. En la bodega intermedia que ellos tienen, eh, donde van acumulando en este caso todas las bobinas que van llegando, no tienen como un criterio claro de clasificación. Ellos me decían que son tantos diseños, aproximados como unos 200, 250, y si son 24 filos, o sea, filas en este caso, no les da, por ejemplo, como para tener un criterio en el cual organizarla por espacio más que nada. Entonces no es como que puedan decir, esta fila completa va a ser para tal diseño, porque claro, en 24 filas no tienen cómo organizar las 200 que tienen. Pero lo que sí pasa, y el criterio que al final me decía la programadora que podríamos empezar a aplicar, es que por cada fila, ella se dé el tiempo en este caso de informarle al gruero cuáles son, en base a su programa, las que se pretenden usar antes. Cosa de ordenar y que queden más cerca de las líneas, siempre las que se van a usar antes y más lejos las que se van a ir consumiendo después, en base al programa mensual. Entonces Perfecto. dijo, eso es algo que yo puedo agregar, y lo otro me dijo que vamos a hacer, que es algo que me dijo deberíamos hacer porque en su momento estuvo, pero claro, con el movimiento de material de grúa, todo eso se ha ido perdiendo, marcar cada filo. Cada filo antiguamente tenía su letra y su número, cosa de que el gruero pudiera identificar en tal filo tengo tal bobina que tengo que ir a buscar y me voy ordenando. Ahora no está. Y esa es una propuesta de gestión visual que voy a proponer y que es volver en este caso a marcar cada fila. Cosa de que el gruero después vaya con su Bueno, listado de bobinas que tiene que ir a recoger y diga, en este filo, tal. Porque pasa mucho que hay trabajadores nuevos, operadores nuevos, grueros nuevos, y si alguien es nuevo, obviamente, y le dicen está en tal filo, obviamente no lo va a identificar. Hay grueros que por costumbre ya se lo saben prácticamente de memoria, pero si no está marcado en el piso en este caso, no van a saber. Y esa es buena digestión visual. de nuevo ahí entramos en la estandarización. No podemos confiar que la persona sabe. Y a lo Sí, mejor, porque si confiamos, es probable que algunos, oye, ni siquiera necesiten el procedimiento. Es posible. Lo tienen acá. Pero hay otros que no tienen idea. Y sobre todo cuando dices tú, ¿qué pasa si cambio yo? ¿Tengo personal nuevo? ¿Qué pasa ahí? Seguramente ese sí. golpe no lo pone porque tampoco tienes que instruir a esa persona es un tiempo y de aquí a que se dé cuenta te perdiste todo un hilo. Entonces en la estandarización de nuevo es lo que nos ayuda po, a que tengamos el mismo estándar en todos los turnos, ese es el ideal. Ya. Em, y aquí en la misma línea de gestión visual, profe, estaba, como le explicaba la otra vez, está esta bodega como intermedia, esta bodega grande que mantienen todas las bobinas que van llegando desde el extranjero. Y adicionalmente, impregnación por el costado tiene una bodega que es esta que está escrita aquí, que le llaman el almacén 55. Ellos allá lo que tienen son las bobinas que van a consumir en base al programa. En este caso, la programadora dice, esta es la tanda que tenemos que producir esta semana, hoy día, manda a bodega al despacho y bodega manda todas las bobinas que van a usar para el programa productivo. Pero entonces lo que pasa es que tienen estas bobinas nuevas que van a ir consumiendo y de repente quedan los saldos. Cuando tienen que sacar una bobina porque les sobra mucho y no van a sobreproducir. Entonces todos estos saldos van quedando en el mismo almacén y lo que me explicaba en este caso el jefe de producción es que estas bobinas eh, con saldos de repente quedan y son diseños que no tienen tanta rotación o que no se van a utilizar hasta en meses probablemente y van quedando ahí y se van acumulando y se van acumulando y ese almacén es un espacio chico. Entonces decía que se vayan acumulando tanto no es normal. Deberíamos tener un criterio ahí para ordenarla o si no, establecer un criterio directamente que todas las semanas se haga revisión y que si no se van a ir usando, directamente devolverla a la bodega principal. Y como que la programadora y en este caso el jefe estaban de acuerdo. Entonces, eso, por ejemplo, es un criterio que también vamos a establecer. Casi cae dentro de la categoría del concepto activo inmovilizado. Lo tienes ahí y no lo usas. Entonces, ¿para qué lo Sí, tienes? y Al está margen que ocupando tiene un costo, pero en espacio. este caso no es costo porque como está dentro de los límites de la empresa da lo mismo donde esté. En este Sí, caso lo que sí tiene que pasar es que debe estar donde se necesita. Y por lo que tú me planteas, está donde no tiene que estar.
Sí, porque Entonces, pasa muchas veces que estos saldos, si no se, debería estar el registro de cuáles son los que se consumen, los que no se consumen, cuáles están disponibles. Entonces, eso, por ejemplo, lo voy a abordar más esta semana, porque fue una idea que salió como ahora los últimos días de la semana, complementando lo de la gestión visual. Entonces, eso era como lo de las propuestas a desarrollar. No sé en este caso, las otras, por ejemplo, que les comenté en un inicio, del procedimiento, de esto de estandarizar el cálculo de las láminas, eso igual ya está bien desarrollado. Y el tema de la gestión visual, yo creo que lo voy a ver más esta semana, pero como usted me dijo, lo ideal es que esté plasmado en el informe, ¿cierto? La idea, bien es explicado. que vuelvo a insistir lo mismo, po. Si no está en el informe no existe, po. No tenemos evidencia, no, Ya, hay que ponerlo, po. Pongámoslo. Y lo que, de nuevo, te vuelvo a insistir, nosotros no estamos obligados a implementar todo eso. Pero como es trabajo realizado, es una propuesta. Y sí, está detectado y está resolviendo una problemática, está resolviendo algo que dijo el diagnóstico, que es una causa raíz que nosotros necesitamos resolver. Claro, eso, ya, perfecto. claro, eso es. Ese es el mensaje. Ah, entonces, muy bien, es que yo me estaba asustando Ujú. porque lo que le comentaba la otra vez, yo decía, si tengo, no sé, un listado de 5 propuestas que yo pretendo hacer, la idea es que para este capítulo estén plasmadas en el informe, me dije, pero no sé si terminada así como todas, completamente, dije, No, porque no. por plazo no... Ahora te estoy entendiendo un poco más, pero no sé si te quedó claro. Pero la respuesta a eso es, no Sí, tenemos sí, obligación de implementar todo. No. Tenemos la obligación de listar ya, todas las propuestas que surgen del diagnóstico. ¿Y cuáles vamos a ya, perfecto. implementar? Bueno, tenemos que priorizar. Y una buena herramienta ahí, como te digo, es incorporar la matriz de De impacto, matriz de impacto esfuerzo. Esa. ya, Porque esa nos va a decir, suponte tú que tengamos, qué sé yo, 15 propuestas mejor. Perfecto. Ya, pero espérate. La matriz de impacto esfuerzo dice que estas 5 son de ganancia rápida. Bajo esfuerzo, alto impacto. Implementamos a 5. O sea, desarrollamos a 5. Y las demás, ya. La matriz en este la caso, recomendación. si es que la hago, la matriz profe, si la hago, debería ir en el capítulo 3 o 4. No, pongámoslo aquí, po. Aquí porque en el fondo el que sigue... espérate un poco, déjame una... No, estoy mal. Yo creo que lo ponemos en el capítulo siguiente. ¿Por qué? Porque las propuestas son todas estas. Ya, pero ahora vamos a Sí. ver los impactos. ¿Y cómo impactamos? Ah, ya. Bueno, las que vamos a implementar, pues. Sí, en Claro, evaluación de impacto debería en el claro. capítulo que sigue. Impacto, po. ¿Ya? Sí, tiene razón. Y por lo tanto, aquí si tengo 25, bienvenido sea, pues Joaquín. Tenemos 25 propuestas, pues. Excelente. Y esas propuestas, las que se implementen, ayudan al resultado del negocio. Ayudan a mejorar el indicador que dijimos que vinimos a mejorar. Las otras también Ya, ayudan. Pero nosotros en esta primera etapa no proponemos desarrollarla y quedan bajo la recomendación. E incluso más, a lo mejor podemos desarrollar una que parece que es atractiva, pero tiene un tremendo esfuerzo. Suponte tú que una vez significa cambio de equipo. Imagina, mm, se nos escapa absolutamente de las manos. Pero si fuera muy relevante, pongamos en ese caso extremo, ya, vamos a agregar esa medida y la vamos a evaluar. Ya, ahí tendría que ser una evaluación económica con el flujo caja neto. El flujo caja neto nos va a decir entonces, esta inversión que cuesta, por ejemplo, $100.000, perfecto, esto tiene estos indicadores económicos. En caso que esto se haga, el indicador que nosotros venimos a mejorar mejora en tal porcentaje. Y ya, tenemos un escenario supuesto. Ujú. Ahí, pues, ya entiendo. eso. Pero ahí vamos a decir clarito en el siguiente, oye, nosotros vamos a desarrollar o evaluar los impactos asociados, y ahí la matriz impacto esfuerzo de las medidas que caen en el cuadrante uno. Listo. Y si esta se Ya, implementa, entonces la mejora de este es tanto y este otro tanto, sumamos.
¿Qué sé yo? Queríamos ganar 10 puntos y ganamos 7. Ya, perfecto. Está bien. El ejercicio se da por terminado igual y se reconoce terminado. Ya, Ahora te ya estoy entiendo. cantando la pregunta y no te entendí lo que estás preguntando. Claro, y si eso los otros profes le dijiste eso, claro, pues, ningún profe te va a decir que tenés que implementar 25 medidas. Pues. No, pues, Sí, porque yo no, decía, pues, tengo la... olvídate, no, eso no es. No, no, no. Y de hecho yo Es nunca que, he dicho es que eso. ya, No he dicho eso. sí, es que yo dije, por ejemplo, ya de todo el listado, ya voy a implementar cuatro. Dije, pero para esta semana tendré que tenerlas como totalmente listas o ya plasmadas en el informe más que nada. Sí, pero aquí es la generación, ¿no? Es que por el capítulo, el 3 era diagnóstico y el 4 es generación de propuestas mejores. ¿Generaste las propuestas? Sí, claro que las hemos generado, pues ahí está. Sí, Idealmente, sugerencia, a lo mejor en la última tablita de la última página del capítulo 4 una tablita con un resumen. Nombre de la medida y una pequeña descripción. Ahí están. Ahí están las 25. ya, ¿Terminado? ya, perfecto. Sí, terminado. Ahí terminó el capítulo 4. Terminó. ¿Evaluar los Ya, impactos? Sí, pero esa es materia de otro análisis, el capítulo que sigue. Con el cual vamos a dar por ah, ya. terminado el informe, ¿eh? Ojo. Sí, Sí, pues. Sí, pues. Ahí llega. Hasta ahí llegamos. ah, ya. Va bien entonces, si ahora tengo que plasmar el informe. Tengo listo, sí, como pensado, cómo estructurarlo. Oye, quedan unos pocos días nomás, ¿no? El lunes o martes, no me acuerdo cuándo es. Martes, miércoles, no me acuerdo cuándo. Sí, sí, hasta el miércoles a las 8 de la Sí, mañana, ¿no? acuérdate 9 que de la mañana estamos parece. ya estamos en los últimos está respirando por última vez este muertito que se llama Mayo. Estamos en los últimos frotes. Sí, 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 pues. Mañana es 31 domingo. ya Lunes uno estamos, junio. entonces. El uno es uno. Cambiamos a junio. Sí, Pero no me acuerdo cuánto era, creo, no sé si era 2 o 3, no me acuerdo bien. Pero estamos el, encima. el 3, el de ahí se sube. Ya, pero oye, pero hay que subir el informe y la PPT, po. Es que las dos cosas. Sí, Ya, y por lo que tú dices, parece que tienes suficiente avance y si le dais cuerda ahora el fin de semana, deberías alcanzar con los dos productos. sí, sí. Buenísimo. Oye, si no hay recetas mágicas, si trabajando de forma sistemática como lo has hecho tú, ahí se cumplen los plazos. Pero si Sí, empezamos a sí, trabajar, oye, si empezamos a desarrollar las medidas de mejora ahora, olvídate, Joaquín, no somos capi en 3 días. No, no alcanzamos, no, pues si este trabajo es de harto tiempo. Y toda la sí, tortura esa que has tenido tú, que alguna resulta, que una no resulta, que una podría ser, que otra no podría ser, lo que sí tiene que ser concreta. ¿Cuál es la medida? Yo sé que esa hay que explicarla clarito. Y eso ya, demanda tiempo. Pero como tú eso ya lo hiciste, no hay nada que preocuparse. Ahora yo creo que cabeza gacha y trabajar en el informe de avance 2 y en la respectiva PPT de avance 2, revisarla bien y la subes. Y listo, se acabó y listo. Y tú das la vuelta a la página y vamos a evaluación de impacto. Mientras te evalúo ya, nuevamente. ¿Ya? ya, perfecto. Sí, profe, todo claro. Vamos. Estamos Se listos. termina la reunión del día de hoy entonces. ¿Alguna Ya. otra cuestión? Parece que no. No, no, todo bien, todo claro. Ya pues la doy por cerrado, edito esta reunión y te la comparto. Ya, profe, muchas gracias. Estamos. Chao, adiós. Adiós, adiós. Chao, que esté bien.